Hola, buenas noches. Les habla Luis Eduardo Arias Castillo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en este video les vengo a presentar el paso 1, fundamentación del curso de microprocesadores y microcontroladores con fecha de abril del 2020. Los integrantes del curso o los que hemos participado hasta el momento somos Luis Eduardo Arias Castillo, David Esteban Henao, Hernán Darío Chavarría, Yesmer Manuel Álvarez, y el grupo es el 309696 A-762. La actividad que voy a exponer básicamente consiste en la explicación del consolidado o el documento final que será entregado en la plataforma de la UNAD. Básicamente, como introducción, tenemos pues que el informe sirve de guía para el entendimiento de algunos temas introductorios, como es el funcionamiento de una ALU, también llamada una ALU, cuyas siglas significan unidad aritmético-lógica, y es parte fundamental de los microprocesadores y microcontroladores. Entonces, se contemplará pues el desarrollo del diseño de una ALU. La metodología de la solución del problema se basa en explicar detalladamente paso por paso el diseño del circuito planteado, teniendo en cuenta todos los recursos empleados. En este caso, para el diseño de la ALU se hace referencia a la documentación compartida por el tutor. Bueno, y como objetivos tenemos básicamente emplear los conocimientos básicos de circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas y multiplexores para la creación de una ALU o unidad aritmético-lógica. Afianzar los conocimientos adquiridos en el tema de las unidades aritmético-lógicas y realizar la simulación del diseño y análisis describiendo la solución de la actividad planteada de manera clara. Y nos corresponde pues explicar básicamente paso a paso en qué consiste el diseño. Entonces, una ALU, como bien ya dijimos anteriormente, es una unidad aritmético-lógica, es parte fundamental de los microprocesadores y microcontroladores, capaz de realizar operaciones matemáticas como son aritméticas o de lógica. Las operaciones básicas de una ALU son operaciones lógicas como por ejemplo operaciones AND o OR, que son funciones booleanas, y operaciones aritméticas básicas como son sumas y restas. También puede realizar operaciones de comparación de magnitud y de igualdad. En los requerimientos para realizar el diseño de una ALU tenemos que se requieren exclusivamente circuitos combinacionales mediante el uso de compuertas lógicas y de multiplexores. Para entender cómo funciona una ALU, debemos remitirnos a la figura 1. En ella encontramos básicamente el bloque funcional de una ALU de un bit, representada pues por sus entradas y sus salidas, y todos los circuitos lógicos combinacionales adicionales que hay que agregar y hay que interconectar para llevar a cabo pues el funcionamiento de la ALU. Cabe resaltar que no solamente tenemos dos entradas de datos que son A y B, sino que también tenemos dos entradas B invert y de operation. El B invert es el encargado de seleccionar la operación aritmética que se desea realizar, en este caso si se desea realizar operación de suma o de resta, y el bit o la entrada operation hace referencia a la selección de la entrada que yo quiero tener a la salida. Por tanto, podemos decir de que las operaciones en una ALU se realizan de manera simultánea, y el bit operation se va a encargar de hacer la selección de dicha operación. Y también tenemos como entrada un bit llamado carry in y un bit de salida también llamado carry out. Estos carry hacen referencia a los bits de acarreo en caso de que se requieran colocar varias unidades aritmético-lógicas de un bit en cascada. Entonces el carry in es el bit de acarreo de la ALU anterior que se conecta a la ALU siguiente para tener en cuenta el acarreo de la operación de suma o de resta.
Para hacer el diseño de una ALU se deben tener en cuenta las operaciones y llevar a cabo su diseño lógico. En este caso, para hacer la operación AND entre dos bits, basta con el uso de una compuerta AND entre las entradas A y B. Del mismo modo, para llevar a cabo la operación OR se requiere exclusivamente una compuerta OR. Ya para cuando son operaciones aritméticas, en este caso no solamente debemos tener en cuenta las entradas A y B, sino también la entrada de acarreo, y como salidas tendremos, además de la salida Q, el bit de acarreo de salida. Por tanto, se hará el diseño tanto para la salida Q como para la salida del acarreo siguiente, o del acarreo de salida. El diseño de la salida Q, para el diseño de esta salida Q se requiere exclusivamente una tabla de verdad simple como la que vemos. Entonces, básicamente debemos considerar todos los posibles escenarios en los cuales podemos tener los estados de las entradas A, B y el de carry y la respectiva salida. Entonces, para tener en cuenta esto, para obtener la tabla de verdad, basta con sumar los 3 bits, ¿sí? En caso de que haya un desbordamiento, debemos considerar cómo queda la salida de un bit. En este caso, se contempla esta tabla de verdad y la respectiva función lógica. Ya que no podemos simplificar la función lógica, tenemos el siguiente resultado, que es una combinación de compuertas AND, compuertas OR y negadores, y las entradas A, B y la de acarreo y la respectiva salida. Para el diseño de la salida del carry out se requiere una nueva tabla de verdad donde va a considerar el bit de acarreo en caso de que ocurra, por así decirlo, un desbordamiento de la operación. Entonces, por ejemplo, en el caso donde A o B o entre las tres salidas haya al menos dos unos, pues debe de haber un bit de acarreo para la siguiente ALU en caso de que se desee colocar varias ALUs en cascada. Y como salida tenemos la siguiente función lógica, cuyo circuito equivalente es el siguiente. Uniendo los dos circuitos, ya que se tienen las mismas entradas, podemos simplificarlo en el siguiente bloque sumador. Cabe resaltar que el diseño se hace a partir de la tabla de verdad y las funciones lógicas, y la simulación se contempla en el simulador Proteus. Selector de operación de suma y resta. El selector básicamente de suma y resta se encargará de obtener el complemento a 2 de B, y la tabla de verdad pues es la siguiente que se muestra, cuyo circuito equivalente es el siguiente. ¿Para qué debemos realizar el complemento a 2 de B? Básicamente, según los fundamentos de circuitos digitales y de sistemas numéricos, sabemos muy bien de que los sistemas, el tipo de numeración de complemento a 2 nos sirve para poder llevar a cabo operaciones de resta entre dos cadenas de bits, simplemente realizando operaciones de sumas. Y después de hacer el diseño, queda con el siguiente bloque de código, bloque de subcircuito. Finalmente, para el multiplexor de selección de operación, en este caso tenemos tres operaciones y debemos usar una entrada de selección de 2 bits. ¿Por qué de 2 bits? Porque tenemos tres combinaciones y con un solo bit solo podemos llegar a dos combinaciones. Entonces, por tanto, necesitamos 2 bits para llevar a cabo 4 combinaciones. Como son solo 3 operaciones y tenemos 4 combinaciones, pues nos queda una combinación libre. En este caso, para realizar el diseño de esa operación, del selector o del multiplexor,
simplemente ponemos la última combinación como no importa, con el objetivo de reducir el circuito final y simplemente relegándole pues la responsabilidad de la selección de la operación pues ya al usuario. En este caso la tabla de verdad es la siguiente: tenemos las entradas S1 y S0 correspondientes a los bits del selector y las entradas A, B y C que hacen referencia a las operaciones AND, OR y y suma respectivamente. QS hace referencia a qué salida vamos a obtener según la selección de operación y la respectivo estado de la salida. Acá, como podemos observar, se obtienen pues eh, las condiciones de no importa, y estas pues vendría siendo la función final. El circuito equivalente es el que se muestra en la figura 9 y todo se puede simplificar en el siguiente bloque de subcircuito. El resultado final del diseño se muestra a continuación, que es los siguientes bloques. Tenemos las operaciones básicas de VAN y OR representadas por U1 y U2. Tenemos el MUX2, que hace referencia a la selección entre la suma y la resta. Tenemos el SUM, que hace referencia a la operación suma, que ya fue explicada también anteriormente, y MUX3 hace referencia al multiplexor de selección de operación. Estos son los componentes básicos para una ALU de un bit, y se resume en un solo bloque que es el siguiente, donde tenemos las dos entradas: una entrada BN que hace referencia al, al B negativo, que permite pues realizar las operaciones de resta usando suma, CEL, que son las dos entradas de selección, y CI es el bit de acarreo de entrada, y la salida out es un bit a la salida, y CO es el bit de salida del acarreo. El diseño anterior pues permite la operación en cascada de más de una ALU con un bit, con el objetivo de ampliar la capacidad de realizar operaciones en cadenas de bits más largas. Lo común es implementar ALUs de 32 bits, y como es evidente que no se pudo implementar otras operaciones adicionales explicadas anteriormente en el marco teórico del tutor, esto se da porque pues es necesario que dichas operaciones se realicen entre más de un bit, y no en este caso como se realiza en un par de bits. Como conclusiones, tenemos que una unidad aritmética o lógica es parte fundamental de los microprocesadores y microcontroladores, ya que es la encargada de realizar operaciones básicas, lógicas y matemáticas. La ALU, conformada básicamente por una lógica digital representada por multiplexores y compuertas lógicas. Y como referencias básicas tenemos, además de la documentación del tutor, que en gran medida es la más importante, tenemos estas referencias bibliográficas dentro de la plataforma de la UNAD. Agradezco pues la atención prestada y espero de que el video les haya sido muy útil. Muchas gracias.